El abuso fue horrendo. Fue tortura. Nunca pensé que un ser humano podría pasar por lo que yo pasé y permanecer vivo. Me echaron gasolina encima y prendieron un fósforo. Me dieron patadas y saltaron sobre mi cuerpo. Me llevaron por los pelos. 15 hombres me rodearon y empezaron a saltar sobre mí, literalmente saltando encima de mi cuerpo. El miedo me mantuvo dentro de ese círculo, miedo de que le hicieran daño a mi familia, miedo de que me hicieran más daño a mí o de que me mataran. Creía que los traficantes me harían lo que amenazaban. Miedo de que nadie me creyera. Ir a la policía no era una opción en ese momento. Pienso que me lavaron el cerebro para que yo creyera que nadie me iba a ayudar, que si escapaba terminaría en la cárcel o en mayor peligro. Los niños nos estaban diciendo que estaban cansados, nos estaban diciendo que ya no podían hacer llamadas telefónicas, que cuando se contactaban con personas en Zambia, les comentaban que no se estaban construyendo escuelas. Nadie sabía dónde estaba llegando el dinero. Sus familias no estaban recibiendo el dinero que se les había prometido. No podía moverme libremente dentro y fuera de la zona alrededor de la fábrica. Me forzaban a vivir en un alojamiento sucio y la comida era desagradable. No nos daban comida. Y en un cuarto pequeño, con tanta gente adentro, no teníamos ventilador y hacía mucho calor durante el día.